Fijaos en la facilidad con la que retiramos el residuo. Y ahora cogemos la segunda toalla y repasamos para asegurarnos de que no queda absolutamente nada de exceso de Clean Admire por retirar. Buenas, soy Mario de Maestral de Taylor y en este nuevo vídeo os quiero presentar las toallas Best Fiber Double Face. Son la última incorporación a la gama Best Fiber. Si entráis en novedades en la aplicación o si vais a la web entráis en novedades, veréis que hay algún artículo adicional como la Baby Extreme Dry 2.0, que es ahora de un color verde distinto a la Extreme Dry 2.0 de color verde, que era más o menos azul mar. La otra es un verde un poquito más intenso. Ya haré un vídeo específico sobre ella. Y bueno, hemos incorporado las Double Face, son toallas 40 x 40 centímetros, sin costuras, 400 GSM de gramaje, una cara con cierto mullido, bastante mullido, más que una CarPro 2 Face, por ejemplo, y la otra cara con muy poco mullido. Cara más mullida para retirada más grosera y cara más fina para una pasada final y que no quede ningún residuo. En este vídeo lo que voy a demostrar es lo bien que funcionan para retirada de coating. Habían traído este coche que ya lo pulimos hace un tiempo, pero bueno, fue al taller y resulta que le habían marcado las aletas, hemos pulido las aletas y le vamos a dar nuevamente el coating Clean Admire. Entonces voy a usar las nuevas Double Face. Yo lo que suelo hacer, y por eso traigo más de un color, para codificar a la hora de retirar coating, dar una primera pasada con una toalla que tengo claro el color que es, por la cara de pelo más grueso, y después dar una segunda pasada por la cara con pelo menos grueso con la toalla del otro color, ¿vale? Como podría ser voltear la gris y dar una segunda pasada con ella. Y de ese modo obtenemos un resultado perfecto. Son toallas que se pueden usar para multitud de tareas. No tenemos el nivel extremo de suavidad de una Best Fiber Grey, que sería toalla que yo usaría para tareas extremadamente delicadas, pero sí que tenemos el nivel de calidad y de capacidad de retirada que, por ejemplo, una CarPro 2 Face, y bueno, ya al final depende cada uno de sus gustos, le va a gustar más una toalla u otra. En la web podéis ver que se pueden comprar individualmente o en packs, que lo podéis seleccionar en el mismo artículo. Yo lo que voy a hacer es, bueno, ya le he dado CarPro Eraser a las dos aletas y os voy a enseñar la aplicación y retirada del Clean Admire en una de las aletas, no hace falta enseñar las dos. Voy a usarlo con, de esto ya tengo un vídeo en su descripción, con el Best Fiber Coating Applicator y Best Fiber Coating Towel. ¿Por qué estos accesorios y no el clásico aplicador con la toalla suede o guante no absorbente, etcétera? La toallita es no absorbente, entonces retiene bastante cantidad de coating, más que si fuera absorbente. El aplicador, digamos que viene a ser un poquito lo de menos, aunque tiene un ancho que facilita mucho el que cunda más la faena. La toalla permite dar una capa un poco más generosa. Ahora mismo aquí estamos, hace muchísimo calor, estaremos a más de 30 grados, tengo el termómetro en la otra cabina y seguro que de humedad estaremos alrededor del 65-70%. En estas condiciones los coating cuestan más trabajo de retirar, entonces si damos una capa un poco más gruesa, una capa mucho más gruesa va a tardar más en secar que una capa más fina, por lo tanto una capa más gruesa nos va a permitir darnos tiempo para facilitar después la retirada, que no endurezca demasiado rápido, como lo haría una capa demasiado fina, creo que se entiende. Entonces, el uso del aplicador con la toallita Coating Towel nos va a venir muy bien para dar una capa un poquito más gruesa y además muy uniforme. Como es no absorbente, podemos usar una cara y luego voltearlo y seguir por la otra si se nos hubiera ensuciado una cara, o vamos a hacer la aplicación en otro coche o otro día y por esa cara ya se ha cristalizado el coating. Tenemos dos caras perfectamente usables, no como las toallitas suede
que generalmente cuando ya ha endurecido una cara, pues olvídate que la otra son tan finas que ya queda inservible. Entonces esta se le puede sacar bastante más provecho, y como es de dos colores, pues vamos a ver claramente, lo podemos saber si lo hemos usado por la verde o por la gris, pero se ve claramente el residuo de coating en la cara que sea. Entonces nada, como decía, ya había pulido y había aplicado CarPro Eraser para eliminar residuos de aceites en la aleta, y voy a hacer la demostración de aplicación y vamos a comprobar la facilidad de retirada del tratamiento cerámico. Vamos a verlo. Ya estamos listos para aplicar el coating Cleanly Admire. Para los que no conozcáis, es un tratamiento cerámico, para mí el mejor del mercado. Tiene un acabado, brillo, suavidad espectaculares, eso lo tienen muchos, pero lo que además tiene es una resistencia a alcalinos y ácidos espectacular. Además no se le pega la suciedad, no se le pegan los mosquitos, pulverizas, limpia mosquitos y directamente escurre, porque realmente no suele hacer falta usar un limpiamosquitos para quitar los mosquitos, con el lavado ya suele bastar. Es muy difícil que tengas marca por un excremento de ave, por mosquitos, etcétera. Para mí un tratamiento cerámico realmente tope de gama y además al alcance de cualquiera. Y es de esos cerámicos al alcance de cualquiera que pocos cerámicos para profesionales le harán sombra. Lo que hacemos, lo de siempre, lo agitamos 30 segundos para mezclar grafeno, todas las partículas que contiene, que nos va a aportar la protección. Hay que mezclarlo bien. Y una vez agitado, quitamos el tapón. Ojo cuando lo abráis desde cero. Os aconsejo coger una toalla a la que no le tengáis ningún aprecio y desenroscar tapando con ella, puesto que va envasado al vacío y suele perder algo de líquido, ¿vale? Tened esa precaución. Ya lo tenemos desenroscado. Voy a hacer media aleta, retiraremos y luego cambiaré el plano y haré la otra mitad y os iré explicando. Lo que hacemos es, puedes vertir coating sobre la toalla, y ahora lo que hacemos es extender una capa sobre la pintura o sobre el barniz. Nos aseguramos que cubrimos toda la sección. Solamente he pulido hasta donde estoy aplicando. Todo lo demás no tenía marcas y no ha hecho falta pulir. Hemos cubierto, y con el Cleanly Admire, con esta temperatura elevada, no hace falta esperar para retirar. Si esperamos un poco no va a pasar nada, pero no mucho. Cogemos una de las dos toallas y fijaos en la facilidad con la que retiramos el residuo. Ya hemos dado la primera pasada y ahora cogemos la segunda toalla y repasamos para asegurarnos de que no queda absolutamente nada de exceso de Cleanly Admire por retirar. Y esta sección ya estaría. Echamos algo más de coating sobre la coating towel de Best Fiber. Extendemos, aquí no pasa nada si nos solapamos con la zona donde hayamos aplicado. Lo que es realmente importante es cubrir por completo el panel, no dejarnos nada por cubrir. Nos aseguramos de que cubrimos todo. Cogemos la primera de las toallas por la cara con más mullido y retiramos. Fijaos, porque al comenzar la retirada, hasta donde lleguemos, estamos repartiendo tratamiento, ¿vale? Entonces, que no se os despiste y os dejéis algún restregón por no fijaros en ese pequeño detalle.
La suavidad de las toallas es muy destacable, da igual que la pintura sea muy blanda, color oscuro, sólido, etcétera, ya os digo que no vais a generar ninguna marca. Y cogemos la segunda toalla para acabar con la retirada del exceso de Admire. Y ya estaría retirado. Aquí podéis ver el acabado que se ha obtenido entre el pulido y la aplicación del cerámico Cleanly Admire. Este coche tiene pintura original, tiene bastantes años y tiene algún arañazo algo más profundo, que no valía la pena insistir, puesto que lo último que se quiere es pulir de más por querer quitar algún arañazo algo más profundo y acabar repintando algún panel. Pero fijaos en el acabado, es bestial. Como apunte adicional, las Double Face os llegan sin bolsa, os llegan a granel. De ese modo conseguimos un precio algo inferior y las podemos ofrecer a un precio algo más competitivo. Y bueno, poco más, espero que os vaya bien el verano. Aquí, como decía, hace un calor espectacular, pero bueno, creo que valía la pena hacer un vídeo para presentarlas y pasar un poquito de calor delante de la cámara. Espero que os vaya todo muy bien, cuidaos mucho, un fuerte abrazo, chao.